que sí, que ho pot fer, i després resulta que aquella mateixa nit Déu parla amb Natan i li explica els seus arguments. Natan transmet a David el que Déu li havia dit i després David parla amb Déu. I ara anem a fer aquesta lectura. L'estarà aquí projectada perquè no us perdeu, és una miqueta... Bueno, és llarga, però per això amb aquestes premisses que us he explicat, doncs a veure si així ho entenem bé. Quan David s'havia instal·lat al seu palau i el Senyor li havia concedit el repòs lliure de tots els enemics de l'entorn, el rei digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en una casa de cedre, mentre que l'arca de Déu habita entre cortines». Natan respongué al rei: «Fes el que tinguis pensat, perquè el Senyor és amb tu». Però succeí que aquella mateixa nit Natan tingué una revelació del Senyor que deia: «Ves i digues al meu servent David, així diu el Senyor, és que penses edificar-me una casa perquè jo hi habiti? Mai no he habitat una casa. Des del dia que vaig fer pujar els fills d'Israel d'Egipte fins avui, sinó que he anat d'un lloc a un altre en un tabernacle com a habitació. A tot arreu on he anat amb els fills d'Israel, he fet mai cap retret a alguna de les tribus, als qui vaig encomanar de pasturar al poble d'Israel dient-los: «Per què no m'heu construït una casa de cedre?» Ara, doncs, digues al meu servent David: «Així ha dit el Senyor Totpoderós: jo t'he tret del pasturatge, de darrere dels ramats, per fer-te príncep d'Israel, el meu poble. T'he guardat per tot arreu on has anat i he exterminat de davant teu tots els teus enemics i t'he donat gran renom, com el nom dels més grans que hi pugui haver a la terra. A més, jo destinaré un lloc per al meu poble d'Israel i l'implantaré perquè habiti en un lloc propi, sense que ningú no l'inquieti més. Els malvats no tornaran a oprimir-lo com abans. En aquell temps, quan vaig constituir jutges sobre el meu poble d'Israel, jo et lliuraré de tots els teus enemics. El Senyor també t'anuncia que ell t'edificarà una casa. I quan els teus dies s'hagin acomplert i jeguis amb els teus avantpassats, jo establiré després de tu el teu llinatge que haurà sortit de les teves entranyes i faré estable el seu regne. Ell edificarà una casa al meu nom i jo refermaré per sempre més el tron del seu reialme. Jo li seré pare i ell serà per mi un fill. Si obra iniquitat, jo el castigaré amb bastonades d'home i amb assots de fills d'home. Però la meva benevolència no s'apartarà d'ell, com ho vaig fer apartar de Saül, i a qui vaig treure de davant teu. La teva casa i el teu regne seran refermats per sempre davant teu, i el teu tron restarà ferm per sempre més. Natan va contar a David aquestes paraules i la visió en tota exactitud. Llavors, David va entrar a seure's davant del Senyor i li digué: «Qui sóc jo, Senyor etern, i què és la meva casa perquè m'hagis conduït fins aquí? I fins això t'ha semblat poca cosa, Senyor etern, que em parles també de la casa del teu servent per als temps futurs. És habitual això en l'home, Senyor etern?» Què més podria afegir David? Tu coneixes prou bé el teu servent, Senyor etern. Totes aquestes grandeses les has realitzat per la teva paraula i segons el teu cor, revelant-les al teu servent. Per això, tu ets gran, Senyor etern. No hi ha ningú com tu. No hi ha cap altre Déu fora de tu, tal com hem pogut sentir contar. Què hi ha altre poble com el teu poble d'Israel, única nació a la terra a qui la divinitat ha vingut a redimir per fer-lo el seu propi poble i donar-li renom, per fer grandeses a favor
seu i coses terribles a la terra per amor al teu poble, que per a tu vas rescatar d'Egipte, de les nacions i dels seus déus? Perquè tu has establert el teu poble Israel com a poble teu per sempre. Tu, Senyor, t'has fet el seu Déu. Ara, doncs, Senyor Déu, fes que sigui per sempre ferma la promesa que has fet referent al teu servent i a la seva casa, i compleix el que has promès. Que el teu nom sigui sempre engrandit, que es proclami: el Senyor Totpoderós és el Déu d'Israel. Que la casa del teu servent David sigui estable davant teu. Perquè tu, Senyor Totpoderós, Déu d'Israel, has revelat això al teu servent. Edificaré una casa per tu. És per això que el teu servent s'ha atrevit a adreçar-te a aquesta pregària. Ara, Senyor etern, tu ets Déu i les teves paraules són fidels. I ja que tu has promès aquesta benedicció al teu servent, digna't beneir la casa del teu servent, a fi que perduri sempre en la teva presència, perquè tu, Senyor Déu, ho has promès, i amb la teva benedicció serà beneïda la casa del teu servent per sempre més. Andrés? La lectura. Molt bé, anem a donar gràcies. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias ahora porque tenemos este tiempo para escuchar tu palabra y queremos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos hable directamente para acercarnos más a ti y también para poder conocerte más. Bendice a Andrés en todo lo que vaya a explicarnos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues gracias, Eli. A mí nos pones en la pantalla un trasfondo, una pregunta que nos podemos hacer cuando vemos en las noticias lo que está ocurriendo. Bueno, ya no sale en las noticias lo que está ocurriendo en Ucrania. Me pregunto si pronto ya nos saldrá lo que está ocurriendo en Gaza. Pero cuando vemos tanto sufrimiento en el mundo, puede surgir en nuestro corazón esa pregunta. ¿Realmente hay esperanza de que esto se revierta? Algunos, pues enseguida, la respuesta que empiezan a pensar es, bueno, miremos a la historia. El ser humano tiene el gran potencial de poder superar situaciones difíciles, lo ha conseguido en el pasado. Ha viajado a la luna, hemos curado enfermedades, pues igual todavía hay esperanza de revertir todas estas cosas. Otros miran los mares y lo que nos dicen allí, lo que hemos hecho con los mares, la pregunta es si todavía es reversible o si ya hemos pasado el punto cuando ya no es reversible. ¿Hay esperanza para el mundo? Igual la pregunta es ya pensando en las personas creyentes. ¿Hay esperanza para los creyentes? ¿Hay futuro para la fe? En la Biblia hay una frase que dice, y se dice varias veces, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Pero esto se aplica a Cataluña? Cuando pensamos hay tantos pueblos donde realmente no hay nadie que ame a Jesús, que ame a Cristo. ¿Esto se cumplirá realmente? ¿O seguiremos en este progreso inevitable de la secularización? O quizás la pregunta más importante para ti es más personal, ¿no? ¿Nos podremos acercar a Dios cuando la hemos liado del todo? Cuando hemos fallado, lo hemos estropeado del todo. ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para nosotros? Pues entonces este pasaje espero que nos sea de mucha bendición.
porque nos ayuda a ver en qué circunstancias se escribió este libro que estamos siguiendo. Digo libro, aunque hemos estado en 1 de Samuel y 2, porque en nuestras Biblias viene troceado en 4 partes, pero es una narrativa sin finales intermedios. 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, es una narrativa continua. Y cuando llegamos al final, si vais a la última página de 2 de Reyes, descubrimos que esto se escribió, o al menos se acabó de escribir, en un contexto de guerra, de migración forzada masiva, de devastación del medio ambiente, porque estaban en el exilio. Y esta narrativa realmente al final viene a contestar la pregunta: ¿hay futuro para el pueblo de Dios? ¿Hay esperanza? Bueno, volvemos unos siglos atrás al pasaje que tenemos delante en 2 de Samuel 7, y como nos ha dicho Eli, pues David tiene una gran idea, ¿no? Se le ocurre, se enciende la bombilla, ¿en qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para tener seguridad en el futuro, cuando la haya liado yo, cuando la hayamos liado todos nosotros? ¿Cómo tener seguridad de que podremos acercarnos a Dios? Pues yo ya lo sé. Voy a hacer un templo. Y yo ya había pensado, qué inteligente soy, cómo he visto la estructura del pasaje. Aquí intervienen 3 personas hablando, y resulta que Eli también lo vio. Entonces, resulta que no fue algo tan especial, ¿no? A veces hay cosas que al final son más sencillas. Pero sí, escuchamos 3 voces. El del profeta Natán. Después, Dios hablará sobre este asunto. Y al final, David responderá. De alguna manera, el profeta Natán habla por intuición humana. En la respuesta de Dios tenemos la respuesta en revelación divina, y al final, pues, David habla en oración agradecida. Empezamos con Natán. Podemos resumir la respuesta del profeta cuando David dice: yo quiero hacer un templo. La respuesta: Nike. Just do it. O sea, sin pensárselo, dice: hazlo, tira para adelante, seguro que es bueno. No estamos 100% seguros cuál era la motivación principal de David, pero el profeta dice: da igual, sea cual sea la motivación principal, todo es bueno. Sea que su motivación principal sea reforzar la capital, aglutinar el reino, crear sentido de identidad nacional, todo es bueno, adelante. Tanto como que su motivación principal es espiritual, yo creo que va más por aquí, de honrar a Dios. Entonces estaríamos delante de uno de los momentos culminantes de la vida de David. Pronto leeremos, si seguimos en este libro, leeríamos de la ambición de su hijo Salomón, que invierte 13 años en construirse para sí mismo un palacio sin parangón, ¿no? De oro. No, pero la ambición de David es diferente. La ambición de David en este pasaje es noble. Él quiere hacer algo por Dios, y algo grande por Dios. Aquí hay nobleza, aquí hay grandeza en David. Just do it. Hazlo. Pero esa noche, como nos ha comentado Eli y viene en el pasaje, Dios le dice a Natán que se ha equivocado. Sea que el impulso fuera secular, económico, político, o fuera el impulso religioso, ninguna de estas dos toman en cuenta 2 cosas. Por una parte, la naturaleza humana, y por otra parte, la grandeza de Dios. Y empezamos pues con el ser humano. La enseñanza bíblica a lo largo de la Biblia es que el ser humano es una extraña mezcla. Tenemos el enorme honor de llevar la imagen de Dios, pero somos seres caídos. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y además, la misma persona. No es que seamos tan malos como podríamos serlo, pero todos somos esta extraña mezcla. Los más malos de la historia fueron capaces también de actos buenos. Napoleón fue un dictador, pero impuso un sistema jurídico que sigue siendo la base del sistema jurídico de toda Europa. Hace algunos años Ruth y yo vimos un documental en el que pasaba por Congo. Allí, unos años atrás, hubo un dictador, Mobutu,
él ordenó torturas y muertes de miles de personas, pero esta persona se encontró con la hija de ese dictador y ella dijo que en casa este hombre era amable y afable. ¿Cómo puede ser, ¿no? Una misma persona, ¿cómo es posible que torture a unos y trate bien a sus hijos por la otra parte? Pero es que volteamos la tortilla y nos encontramos lo mismo. Las personas más buenas, las más grandes de la historia siguen siendo personas imperfectas. A mí me parecía Nelson Mandela realmente un ejemplo para la sociedad contemporánea muy grande. 27 años en la cárcel en Sudáfrica, pero cuando salió perdonó a los blancos que lo habían tenido ahí encerrado y trabajó por la reconciliación entre las diferentes razas y naciones en Sudáfrica. Y yo leí con interés su autobiografía y llegué a un capítulo que me dejó, narra en primera persona autobiográfica Mandela una justificación de la violencia y del terrorismo más frío imposible. Dije, ¿pero cómo es posible? Este mismo hombre. Y además lo escribe cuando ya era mayor, o sea, no lo escribe años atrás. No, a todo pasado, justificación de la violencia. Y, ¿cómo es posible? Un mismo hombre. Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿no? Escribió que las mujeres eran hombres incompletos. Assange, creador de Wikileaks, estuvieron años detrás de la justicia sueca, no por difundir secretos militares de Estados Unidos, que igual allí podemos decir que hizo algún bien, pero fueron detrás de él por violar 2 mujeres y ahora no están detrás porque ha prescrito. ¿Cómo es posible la misma persona, cosas tan buenas y cosas tan malas? ¿Cómo es posible? Los seres humanos pues somos simplemente humanos y además también los más grandes. Seguimos siendo seres humanos imperfectos. Estamos llegando a uno de los puntos máximos de la vida de David, una ambición noble de hacer algo grande por Dios. Y no hubo nadie como David en toda la historia del pueblo hebreo. Pero es como si estuviéramos llegando a la cima de la montaña rusa, ¿no? Taca, 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 ¿no? Y todavía nos queda un tramo aquí en la cima, porque queda un domingo por delante, cuando le veremos a David mostrando gracia a alguien que podría ser considerado su enemigo. Pero nada, nos falta nada para ya caer en picado, en una caída aterradora. Vendrá el episodio de Betsabé, vendrá adulterio, vendrá homicidio, vendrán mentiras, vendrá corrupción política y como padre un 0 a la izquierda. No ama lo suficientemente a sus hijos para nunca decirles que no. No ama lo suficiente a sus hijos para disciplinarles y formarles. Es un padre ausente. ¿Cómo es posible? Vendrá Salomón después, empezará bien, pero caerá aún más bajo. Terminará en la idolatría. Terminará sacrificando vivo a los niños. ¿Cómo es posible? Y detrás de Salomón vendrá lo que viene. El reino se dividirá. Todo el pueblo se irán tras los dioses falsos. Vendrá el juicio de Dios y al final del libro acabarán en el exilio. ¿Cómo es posible? Pues porque así es el ser humano. Es nuestra gloria y nuestra miseria. Estamos hechos de esta pasta y basar nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestras iniciativas, en nuestras intuiciones o en nuestras religiones está destinada al fracaso. Esta cita ha salido, si lo enciendo, en una predicación no hace mucho, creo que la puso mi hija. A veces aprendemos algo de los padres de los hijos. Solzhenitsyn fue perseguido en el régimen stalinista de Rusia y esta cita me parece tan interesante. Poco a poco él escribe de ese tiempo cuando él estuvo en los campos trabajando básicamente como un esclavo. Poco a poco se me fue revelando que la línea que separa el bien del mal no pasa a través de los estados, ni entre las clases, ni tampoco entre los partidos políticos, sino a través de cada corazón humano, a través de todos los corazones humanos, incluso en los corazones rebosantes del mal.
se conserva una pequeña cabeza de puente del bien, y en el mejor de todos los corazones queda un pequeño rincón del mal sin desarraigar. Bueno, así somos. Y si decimos, bueno, vale, así somos, pero ¿qué pasa con ser imperfectos? Somos humanos, somos una mezcla de bien y de mal. Pues si piensas así, vuélvete y escucha la predicación de la semana pasada. Léete otra vez el pasaje que predicó Nacor, porque Dios es 3 veces santo. Y ahí ese hombre Uza, cuando el arca que simbolizaba la presencia de Dios se tambalea, pensó que era mejor que él lo tocara que no que se cayera al suelo. Y él murió porque no entendió o no aceptó que el ser humano no puede tener contacto con Dios y sobrevivir a no ser que Dios le salve y que Dios provea de alguna salida. Me alentó en la escuela dominical hace unas semanas, estoy en la rotación de una de las clases, yo les pregunté por qué el Salvador en el Nuevo Testamento tuvo que ser Dios y hombre. Y supieron dar una respuesta bastante acertada. Tenía que ser hombre porque tenía que proveer lo que nosotros necesitábamos. Yo me había llevado una moneda que tiene 5 lados, una moneda grande, tiene un valor de 80 céntimos, pero con esta moneda aquí en las tiendas del barrio no te van a dar nada porque no es euro, no es moneda del país. Nosotros teníamos una deuda con Dios de una vida humana en condiciones, una vida humana perfecta, como Dios nos la entregó. Y no podemos encontrar esa moneda con la que pagar. Entonces Dios tuvo que venir, tuvo que vivir nuestra vida para entregarla por nosotros. Pero tuvo que ser Dios porque no se encuentra un ser humano perfecto en ningún sitio a lo largo de toda la historia humana. Y no es porque lo digamos según el nivel, el baremo del Nuevo Testamento. Vale, Dios dice, si no llegas aquí, juzguemos por el Antiguo Testamento. Si te parecen más sencillos los 10 mandamientos y los 200 más positivos y los 300 negativos, si me acuerdo bien, ¿los cumples? Nadie los cumple. Rebajemos todavía más, vayamos a tu conciencia. Si en la pantalla se proyectara lo que mi conciencia ha pensado de mí a lo largo de mi vida, ¿saldría yo aprobado? ¿Mi conciencia me daría siquiera un 5? ¿Y la tuya? Pues rebajemos todavía más. Busquemos a alguien que no haya estado viviendo en una sociedad que le influye para el mal. Remontémonos al inicio de toda la historia. Adán vivió en un mundo perfecto. Y cuando se enfrenta en nuestro nombre al Goliat de la tentación, a la primera cae. Y todos nosotros afectados y esclavizados desde entonces. No, la intuición humana no toma en serio la naturaleza del ser humano. Pero es menos mal que el pasaje sigue y estaremos mucho más en este contraste entre estas 2 primeras visiones que en la tercera respuesta de David. Pero menos mal que la intuición humana tampoco toma en cuenta la majestad de la gracia de Dios. Porque lo importante al final que nos transmite este pasaje y toda la Biblia, lo importante no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Llévate esto esta mañana. No importa lo que nosotros hacemos por Dios, lo que importa es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si eres capaz de aceptar esto, que inicialmente parecen malas noticias, estos son buenas noticias, es la mejor noticia del mundo. Dios habla en revelación divina, a partir del versículo 7. Bueno, ahí lo tenéis, del 4 al 17. Y Dios ve las cosas de forma muy diferente. Dios ve de forma diferente la idea de David en el versículo 7. Dice, ¿acaso yo esto te lo he pedido? David acaba de cometer exactamente el mismo error que Uza. No ha preguntado a Dios. Ahora, sí acude al profeta, pero Natán acaba de cometer el mismo error que Uza. Opinan y estarían a punto de actuar sin haber consultado a Dios. Claro, es que pensaron que no había nada que consultar, pero en el texto
de la ley de Moisés no hay ningún texto que dijera que Dios quería que se construyera un templo. Claro que es buena idea. ¿Quién lo dice? Claro que es el momento. ¿Quién lo dice? Claro que debe ser David que lo haga. ¿Quién lo dice? A nivel personal, yo creo que tenemos que tomarnos esto en serio. Muchas veces nos metemos en enormes problemas en la vida porque no preguntamos, ¿acaso Dios ha dicho algo sobre esto en la Biblia? ¿Acaso sobre las relaciones de pareja? ¿Acaso sobre las finanzas y las hipotecas? ¿Acaso sobre cómo llevar las relaciones con los amigos? ¿Acaso sobre la toma de decisiones sobre el futuro? Os aseguro que sobre todas estas cosas y muchísimas más, Dios ha hablado muy clarito en la Biblia. Igual ni siquiera se te ha ocurrido buscar lo que Él piensa sobre ello. O te ocurrirá como a mí. Luego de encontrarlo, descubrimos que no queremos hacer lo que Él dice. Y esto se llama rebelión. Esto la Biblia lo llama pecado. Y es el camino al desastre en la vida. Como iglesia también tenemos que aprender esta lección una y otra vez. ¿Acaso ha hablado Dios sobre este tema que estamos debatiendo? Claro que es el momento. ¿Quién lo dice? ¿Acaso Dios ha revelado principios aplicables a esta cuestión que no estamos tomando en cuenta? Se aplica a todo lo que estemos haciendo. Porque David pensó que claramente una tienda era inferior a un templo. Claro, es que no requiere de justificación. Tienda, cortinas, templo. No hay color, ¿no? Pero ¿quién lo ha dicho? Pero si es que todos los dioses de todas las naciones tienen su templo. Ya. Pero es que todos los dioses de todas las naciones no se mueven con su pueblo. Cuando volvemos a Éxodo, encontramos que el diseño de Dios de hacer que su presencia estuviera en una tienda de campaña era para que al moverse su pueblo, su presencia fuera con ellos. Dios se humilla. Dios baja y dice, estoy dispuesto a estar en una tienda de campaña para estar con vosotros. Y David acaba de despreciar la gracia de Dios. Le acaba de decir a Dios, tu idea es mala. Ahora, en la soberanía de Dios estaba llegando el momento cuando ya el pueblo estaba asentado, las guerras se estaban acabando y era el momento de asentar las cosas. Pero David no estaba buscando la revelación de Dios. Dios ve diferente a David mismo. Versículo 5. ¿Tú? ¿Tú me vas a construir algo para mí? ¿Tú eres la persona idónea? Cuando David luego esto se lo cuenta a Salomón, unos años más tarde, porque David sí que hace los preparativos y los hace muy bien y reúne mucho material para Salomón. Pero él, en esa conversación con Salomón, le dice 3 veces la razón, que aquí no viene en este pasaje, que Dios le dijo que era porque él había derramado mucha sangre. Podemos argumentar quizás que esas guerras quizás eran necesarias, pero la guerra nunca es buena. La guerra requiere matar, lleva sufrimiento, y David había sido afectado mucho más de lo que él pensaba. Dios le ama, pero no porque es un rey especial. David, versículo 8, ¿cómo crees que has llegado a ser rey tú? ¿Te has olvidado de que tú eras un pastor de ovejas? Yo fui el que te sacó de allí y que te he llevado a ser un rey. Y además, ¿con qué me vas a hacer el templo? Pues con todo ese oro que les he cogido a los filisteos. ¿Ah, sí? ¿Y esas batallas las ganaste tú? Versículo 9. Detrás de las escenas, yo fui el que destruí a tus enemigos. Tú quieres que se honre mi nombre. Está bien, noble intención, pero Dios casi se ríe. ¿No ves que es al revés? Versículo 9. Yo he estado haciendo que tu nombre sea famoso. Nos cuesta tanto reconocer que todo lo que decimos que es nuestro, Dios nos lo ha dado, ¿no? Y todo lo que hemos logrado en nuestra vida. ¿Quién te dio esa inteligencia para llevarlo a cabo? ¿Quién te dio esos dones? ¿Quién te dio tu familia, esas circunstancias propicias? ¿No ves que Dios ha estado detrás de todo siempre?
Lo dirá Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué tienes que no se te haya dado? ¿Quién eres tú, oh hombre, para decirle a Dios qué haces? Y Dios ve diferente también el futuro. Y ya llegamos a contestar a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos tener seguridad de podernos acercar a Dios cuando lo hemos estropeado todo? Porque depende no de nosotros y nuestras propuestas, sino que depende de Dios y de sus promesas. Y es muy llamativo que este capítulo le llamamos el pacto de Dios con David, pacto. Pero David aquí no aporta nada, David no hace nada. Lo único que hay es que Dios le hace una serie de promesas. No tienen que ver con lo que él hace por Dios, sino lo que Dios hace por él. Al final del versículo 11 hay un juego de palabras. Tú, David, proponías hacer casa para Dios, pero va a ser Dios que va a hacer una casa para ti, en el sentido de casa real, una dinastía. En el versículo 12, Dios le promete que un descendiente suyo será rey, y Dios establecería esta dinastía. Y en ese versículo 13 empezamos hablando de Salomón, el que va a edificar el templo. Pero cuando llegamos al final del versículo, de repente ya no estamos hablando de Salomón, porque se dice que su reino será eterno. Y en el 14, una promesa a un hombre que ya se va haciendo algo mayor y se preocupa de cara al futuro es maravilloso. Dios dice, cuando tú ya no estés, yo haré de padre a tu hijo. Qué bonito. Pero significa que el hijo de David tendrá padre a Dios. El hijo de David también será entonces hijo de Dios. Y aquí a la distancia entre las nubes, el sol empieza a salir. Los que habéis venido en mi casa sabéis que me gusta sentarme y coger los prismáticos porque a la distancia, en una mañana clara, se ve la Sagrada Familia, ¿no? Es una curiosidad mía, me gusta verlo, ¿no? Y aquí, permitidme la comparativa, a través de prismáticos estamos empezando a ver muy a lo lejos el rey en mayúsculas que tiene que venir. El hijo de David, que será realmente el Hijo de Dios. Y la cadena no se va a romper, pero por misericordia de Dios, versículo 15, porque los reyes van a ser malos, pero Dios no va a permitir que esta cadena se rompa. Y es que esta cadena ya se inició antes, en Génesis 3, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer acabaría con Satanás. Y aquí es la simiente de David, ha pasado por el pacto con Abraham, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Y pasa por David, pasa cada vez de forma más clara apuntando al que viene después. Y la promesa de Dios es que vendrá la salvación. La enseñanza central de toda la Biblia es que nuestra única esperanza descansa sobre dos cosas: la gracia de Dios y la promesa, el pacto que Dios hace con el Rey Mesías. Y más tarde, en el Antiguo Testamento, encontramos pasajes como Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. ¿Por qué? Haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Veis? La oferta gratuita de acercamiento a Dios en base al pacto con David. Y en el resto de la historia, cuando ya pasamos al Rey Mesías Jesús, Él ha pagado por vosotros y por tanto yo os perdono a vosotros. Lo podéis leer en Isaías, hay estas maravillosas conversaciones entre Dios Padre y Dios Hijo. En el capítulo 6, ¿a quién enviaré? Dios Hijo contesta, he aquí, envíame a mí. Y en el capítulo 53, a Dios Padre le complació, qué frase tan fuerte, hacer sufrir a su Hijo, pero por amor a nosotros y porque Él pone su vida, Dios le concede el premio que somos nosotros en gracia y por misericordia. Dios Padre y Dios Hijo lo pactaron. Jesús pagaría y Dios Padre salvaría a los que se fiaran de Él.
Nos queda la reacción de David. Cuando él recibe esta revelación, él habla en oración agradecida. Y hace 4 preguntas. 1, ¿es normal que Dios trate así a los seres humanos? En el versículo 19. En primera instancia, no es nada normal. Pero se convierte en la manera normal, habitual de Dios al tratar contigo y conmigo. Es para ti y es para mí. Segunda pregunta, ¿quién soy yo? Versículo 20. Para David todo esto le parece maravilloso, porque él sabe que él no es diferente a todos los demás. Él también es una mezcla del bien y del mal. Tercera pregunta, versículo 22. ¿Qué Dios hay como este? El Dios que habla y se revela, no como Buda impasible. El Dios que actúa en gracia, tú me conoces. El Dios que actúa en la historia, sacando a su pueblo de Egipto. No es una leyenda, no es una filosofía. Vino finalmente en sangre y hueso y los leprosos sintieron su abrazo. Explícalo como quieras. Pero la tumba de Jesús a los 3 días estaba vacía. Cuarta pregunta. ¿Qué tenemos de especial el pueblo de Dios? Y la respuesta es nada y todo. ¿Qué tenemos de especial nosotros? Nada, no somos mejores que nadie, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos de especial? Somos un pueblo redimido, pagado, comprado por precio y un precio enorme. Pues vamos concluyendo entonces en las últimas frases de este capítulo. A partir del versículo 25, David le pide a Dios que cumpla con su promesa. Haz lo que has dicho. Quizás te parezca raro, pero es lo que Dios quiere, no es automático. Ya te he citado una promesa, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Pues dile, vengo, dame la vida. Otra promesa en el Nuevo Testamento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues dile, Señor, te confieso mi maldad, perdóname. Otra promesa, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pues Señor, necesito sabiduría, dámela también a mí. Y me encanta en el último versículo cómo termina David. Y esta es mi oración por ti, que tú puedas tener esta misma seguridad y esperanza. Porque ahí David dice, porque tú, Señor, lo has prometido. Que el Señor les bendiga.